Vale, perfecto. No, solo quería hacer una pregunta y es que has hecho mención, Alberto, a mecanismos para, digamos, dar la oportunidad a los representados de revocar el mandato de los representantes. Y al final, creo que hay una cosa que está muy en el imaginario social, que es que lo de que vais a hacer un teatro al Parlamento es un poco cierto, ¿no? Porque como que está todo ya vendido, todo repartido, todos los votos puestos, hay una disciplina del partido muy grande, entonces al final lo que la gente se pregunta, sí, es un teatro, pero es un teatro caro, y es un teatro, o sea, quiero decir, hay pocos actores que cobran. Entonces, para que no ocurra eso, para que la gente no diga, ¿no sería mejor darle a un determinado partido un porcentaje de voto representativo y no llevar a unos señores determinados, sino simplemente que su voto valiese ese tanto por ciento? ¿Cómo podemos hacer para que, cómo se podría hacer para que la gente dejase de pensar eso y efectivamente el Parlamento dejase de ser un teatro y fuese un lugar de debate, de pensamiento social colectivo, en el que cabiesen las opiniones de los representados, etc. Y luego, otra que si queréis hacer mención bien, si no, pues también, que es cuál es, en esto que hablamos de democracia, el papel de los medios de comunicación. Porque yo creo que no habéis hecho mención de ello, supongo que por la falta de tiempo, pero me parece una cosa muy importante porque, si os dais cuenta, por ejemplo, en la primera elección de Bush, en el primer muchacho de Bush, la Fox retransmitió antes de que se supiese que iba a ganar Bush, que efectivamente había ganado Bush. Quiero decir que me parece una tontería, pero los medios de comunicación tienen mucho más poder político que el que verdaderamente nosotros pensamos que tienen. Estoy de acuerdo con él, pero al mismo tiempo ha dicho que la unión de la izquierda no provoca esta pasión. En eso es lo que no estoy de acuerdo. Yo creo que la gente que ha venido hoy aquí, cuando menos yo, y creo que la mayoría de todos los que se han quedado en la calle, es la emoción de la posibilidad de que la izquierda se uniera. Has hablado del fútbol y de la emoción de los partidarios, de los equipos. Yo tenía un amigo que cuando lo de la OTAN, al terminar la votación, se echó a llorar y dijo, no ganamos ni una. Entonces, estamos hartos de no ganar ni una. Si consiguiéramos, o sea, es necesario practicar el éxito alguna vez. Si consiguiéramos, yo estaría dispuesto a unirme ampliamente, pero con montones de gente, que es hasta difícil, con anarquistas que no quieren, o quizás estaría dispuesto a unirme a un montón de gente como que no entra. Creo que eso sí provocaría emoción y pasión. Que de pronto hubiera un movimiento amplio y nos uniéramos para tratar de conseguir algún éxito. Creo que ha dicho él que comparto tu reflexión. Yo creo que cuando quieres hacer algo tan ambicioso como una revolución que cambie todo el modelo social, además de pensar en lo que quieres hacer y cómo puedes hacerlo, una cosa muy necesaria es pensar qué cosas estoy yo dispuesto a sacrificar, a qué estoy dispuesto a renunciar para poder colaborar con... Ay, perdón. ¿Qué cosas estoy dispuesto a renunciar? ¿Qué cosas estoy dispuesto a sacrificar de mi ideario, de mi identidad anterior a la nueva de ciudadano democrático para conseguir esto? Y por concretarlo en una pregunta a cada uno de vosotros, Pablo, si tú crees que podemos, con el miedo a si eso sería útil, pero como sacrificio para unir a la izquierda, podría renunciar a, por ejemplo, la apertura de las primarias o algún tipo de cosa que se ha quedado ahí como engarzado en los engranajes tradicionales de los partidos de izquierda más grandes que hay. Y Alberto, si tú crees que Izquierda Unida estaría dispuesta, o tú te gustaría sacrificar pues hacer los procesos más democráticos, incluidas las primarias, para conseguir ese objetivo. Yo he venido invitado por una amiga, una compañera, y la verdad es que se me oye. Mejor sin micro y habla fuerte. Eso no se lo sin micro, eleve la voz. Sí. Bueno, la verdad es que yo creía que venía un acto político. Y no digo que no haya sido político, y saludo a los organizadores por haberlo organizado.
pero la verdad es que he tenido la sensación durante mucho rato de que venía a una clase o a una conferencia. Mire, perdonad compañeros, pero la democracia ateniense, el Estado de Nación, nos preocupa, nos interesa a todos. Pero creo que si el debate es sobre la democracia y cómo la entendemos nosotros, os han faltado algunos datos que me gustaría conocer, cuyo punto de vista me gustaría conocer. Por ejemplo, en el caso del compañero de Izquierda Unida, no ha hecho ninguna mención al tema y ha hablado de democracia directa, pero un ejemplo de democracia directa, por ejemplo, son los presupuestos participativos. Allá donde gobierna Izquierda Unida no se hacen, y allá donde los ha impulsado, como por ejemplo en Sevilla, lo que ponían las concejalías de Izquierda Unida era tan ridículo que la gente, los ciudadanos y ciudadanas que participaban en ellos, se reían. Si hablamos de democracia interna, yo no creo en el rollito este de las primarias. En Izquierda Unida se han hecho primarias siempre y sabemos perfectamente, bueno, algunos que las hemos conocido, sabemos de qué van. Yo no sé, por ejemplo, la candidatura de Pablo Iglesias como ha surgido. He oído comentarios y por tanto no me puedo pronunciar con respecto a ella. Pero creo que el verdadero debate, el que necesitamos, aparte de clases magistrales que son útiles, es cuáles son las posibles propuestas que podríamos llevar para conseguir esa palabreja que no me gusta mucho, que hace unos años se puso de moda, el empoderamiento de la ciudadanía. Esto es, ¿cómo articulamos la democracia participativa, la democracia directa? Esto es, perdón, que córtame cuando lo consideres oportuno. Sí, somos breves, por favor. Bueno, pues ya terminamos. Creo que ha quedado más o menos claramente. Creo que por el streaming. Por el streaming. Creo que el sentir general, por lo que estoy viendo, es un poco el tema coyuntural del momento, es decir, de la situación en la que estamos. A mí me parece que el momento en el que estamos es una coyuntura clara para que hubiese una posibilidad de una unidad clara, de una alternativa clara desde la izquierda a la situación política en la que estamos. Me parece que está bien hablar, pero me parece que es el momento de... Hay posibilidades concretas de que por parte de las organizaciones de izquierda, y hablo de la izquierda a partir del PSOE, de que se pueda crear una plataforma con puntos comunes, alternativos políticos, que dé una posibilidad de confianza y de esperanza a todo el movimiento que se está creando en este país, porque aparte de las luchas sociales, luego está el tema político. ¿Cómo se hace eso en alternativa para que pueda fructificar y que esta coyuntura del capitalismo se lleve para un sitio o se lleve para otro? Y creo que tenemos la responsabilidad en estos momentos en este país de hacer esa alternativa para que eso sea posible. Bueno, yo creo que comparto la mayoría de la exposición de Pablo y la mayoría de las intervenciones que han sido en gran medida muy claras. Creo que es verdad que estamos acostumbrados un poco a una política de tipo espectáculo, muy impresionada por eso de los medios de comunicación. Y es verdad que a lo mejor había una cierta sensación antes de entrar, yo lo veía por Twitter, de que se vendía pues como una lucha de ring entre Pablo y yo. Sin embargo, creo que eso hubiera dado una imagen falsa respecto a lo que está ocurriendo aquí. Y es que lo que está ocurriendo aquí es que se pone de relieve que compartimos la gran mayoría del diagnóstico, por no decir la totalidad, y en lo que puede variar es en lo que se refiere a las vías estratégicas para poner en marcha un propósito común. Pero si hubiéramos centrado solamente en las diferencias, pues hubiéramos tenido, a mi modo de ver, una visión errónea de la realidad. Esto lo digo porque creo que todos estamos de acuerdo en que hace falta la unidad de la izquierda. Pero luego hay que definir a qué nos estamos refiriendo. Y habitualmente nos equivocamos y nos referimos solamente a la izquierda electoral. Y nos referimos solamente a presentarnos a las elecciones todos de una forma conjunta. Y eso a veces se hace, es un reparto de cupos. Y no estamos hablando de la realidad que hay de
debajo de esas alianzas electorales. Cuidado con, que no digo que sea la visión general, pero puede ocurrir que entendamos que la unión de la izquierda es la unión de la izquierda cuando se presenta a las elecciones. Creo que la subjetividad que nos hace generar una identidad común, colectiva, se genera no en discursos, ni en charlas, ni en conferencias, sino en la acción política, en la acción concreta. Y creo que una de las enseñanzas del 15M, que fue a mi modo de ver muy maravillosa, fue poner de relieve que cuando vas a parar un desahucio, estás a tu lado con gente que a lo mejor proviene de una tradición histórica diferente, el anarquismo, el comunismo de una versión, el comunismo de otra, un socialdemócrata radical, alguien que se cree que no tiene ninguna ideología, pero estáis todos en el mismo espacio y se genera una identidad compartida, y es ahí donde se empiezan a generar esa unidad de la izquierda. Es ahí, en esa acción, donde se empieza a generar, más allá de lo que después se vaya a hablar en términos electorales. Alguien preguntaba la posibilidad. Yo ignoro actualmente cuáles son las posibilidades, tengo mi opinión, pero no puede estar fundamentada porque es una cuestión que va cambiando cada día de las negociaciones que son en torno, por ejemplo, al próximo ciclo, próxima cita electoral, que serían las europeas. Pero yo no tengo ninguna duda de que los compañeros y compañeras de Podemos y compañeros y compañeras de otras iniciativas no es que vayamos a converger en el futuro, es que ya estamos convergiendo. Es que ya estamos actualmente, y creo que la exposición de Pablo, la mía, y que nos conocemos de mucho antes de ahora, pero no solo de Pablo y Alberto, sino toda la gente que participa en diferentes proyectos, compartimos esa idea, y creo que en ese diálogo es donde se va a ir convergiendo, en el sentido estricto de la palabra. Las posibilidades técnicas, de acuerdo a esa próxima cita electoral, a mí se me escapan actualmente, porque son negociaciones que tienen mucho que ver con una forma vieja de hacer política, de cómo presentamos a las elecciones y cómo obtener. Yo lo he dicho, antes decía a Pablo, decía, ¿qué estáis dispuestos a sacrificar? Bueno, políticamente, entiendo, está claro. Todo en términos de política institucional. Yo siempre lo he dicho, todo el mundo sabe que soy de Izquierda Unida, pero yo siempre lo he dicho desde el primer momento que yo soy de Izquierda Unida porque creo que es el instrumento más útil para hacer la transformación social, para cambiar las condiciones materiales de vida de la gente, para hacer, si nos ponemos clásicos o pasionales, la revolución. Por lo tanto, lo que me importa es ese objetivo final, no la liturgia asociada a una bandera, a una sigla o a todo ese proceso que lo mediatiza. A mí me da igual cómo se llame el organismo o la organización o la bandera que haga la revolución mientras se haga. Y creo que esto es algo que ha enseñado la historia. Es decir, la propia revolución soviética, el propio Lenin, pues era paz, tierra y pan. La consigna con la que consiguió convencer a la gente para hacer la revolución no era una hoz y un martillo puesta en primera línea de batalla, sino que era llegar a esas sensaciones, vamos a decir, que tenía la gente. Por lo tanto, sacrificar absolutamente el propio Robespierre con su derecho a la existencia como concepto que era muy fácilmente de entender sin tener que recurrir a él, que era un erudito de Rousseau, pero claro, evidentemente con Rousseau no iba a llegar a todo el mundo. En cambio, con el derecho a la existencia tocaba directamente con lo que la gente necesitaba. Por lo tanto, en esa pregunta concreta que se refiere a mi opinión personal, dispuesto a sacrificar absolutamente todo, lo que quiere decir que son los medios. Lo que me interesa son los fines, lo que me interesa es el programa, lo que me interesa es cómo vamos a transformar esa realidad. A partir de un debate, naturalmente, honesto. Por eso se preguntaba antes lo de si los mecanismos para revocar, el teatro caro, lo de la ponderación de los representados, ¿cómo luchamos contra esa idea que dice que habría que ponderar y cambiar 350 diputados por uno por cada partido? Pues parte, no es que la gente se haya vuelto loca, es que hay elementos que son ciertos en esa crítica. Es que hay diputados del Congreso que van 2 veces a la semana a levantar el dedo, según le dicen, y cobran 3.000 y pico euros. Y eso es una realidad. Y el trabajo que hacen es exactamente ese, levantar el dedo en función de lo que le hayan dicho. ¿Que es compatible con otros diputados, sobre todo de grupos pequeños, que estamos absolutamente desbordados? Naturalmente. Pero claro, son las reglas de juego a las que hacíamos referencia las que tienen que cambiar. Pero por eso yo el Congreso lo veo como un instrumento, no como un fin en sí mismo, y aún así ni siquiera como el único instrumento. Es decir, el resultado electoral es un resultado, es el proceso final de mucho trabajo que se haya hecho antes. Voy a poner un ejemplo de la ley antidesahucios. La ley antidesahucios, para vincular esa dialéctica que existe entre las instituciones y la lucha social, la ley antidesahucios es una ley moderada, pero se consiguió fundamentalmente porque había mucha gente parando desahucios y poniendo en primera línea de batalla y poniendo en la agenda política que el problema no era la pena de dinero, sino que la gente perdía su casa.
y que era el hambre, y que eran los derechos básicos. Y había 500 personas parando un desahucio. Y se hizo una ley antidesahucio porque se apoyaba en esa base social. Pero si en vez de 500 hubieran sido 50.000 personas, la ley antidesahucio hubiera propuesto la nacionalización de la banca. Porque se adecúa también a la presión social. Un gobierno, un partido, una organización que no tiene detrás la base social, es que no tiene nada que hacer. Es que no tiene nada que hacer porque empieza a construir castillos en el aire. Y eso, por lo tanto, expresa que necesitamos entender las instituciones políticas o el Parlamento como un instrumento más, pero la lucha en la calle, la lucha sindical, hay que complementarlo absolutamente toda. Yo creo que por ahí va, porque hoy el Parlamento, aunque se nos haya vendido como un espacio de deliberación, no es de deliberación, es de negociación. Tú tienes tanto fuerza y yo impongo mis posiciones sobre las tuyas. No es un debate sano de deliberar unos con otros, a ver, según la fuerza de la razón, qué medida tomamos. En los debates, todos lo sabéis, no hay nadie de todo eso. Se debate, incluso ya se permite que la gente pueda votar antes de debatir, lo cual naturalmente no tiene ningún sentido. Pero porque ya ha entrado en esa dinámica en la que todo está mucho más claro. Todo eso es algo que, sin embargo, nos permite, pues la propia Izquierda Unida tiene más presencia en toda la sociedad por estar también en el Parlamento. Por lo tanto, no es una cuestión maniquea de todo es blanco, todo es negro. Y tiene que ver con los medios de comunicación. Quizás, probablemente, de los tres que estamos aquí, quien mejor sepa responder esa pregunta con más precisión es Olga. No es que te quiera la palabra, si la quieres, pues lo dices tú. Pero creo que tiene mucho que ver, porque la gente forma su conciencia también a través de los medios de comunicación. Pero ojo, los experimentos sociales, por decirlo de esta forma, las experiencias latinoamericanas también demuestran que se construye pueblo sin teniendo a todos los medios de comunicación en contra e incluso boicoteando de una forma violenta. Los medios de comunicación influyen, pero aunque nos están dando dosis de neoliberalismo absoluto continuamente, dosis de meritocracia, de individualismo, que nos venden que te exilias como una aventura, que ese es el discurso que nos están inoculando, porque no son medios de comunicación, no dejan de ser propiedad privada y por lo tanto sujeta a los accionistas y no dejan de ser en última instancia medios de propaganda. A pesar de todo eso, las encuestas que hablan de valores y principios de la sociedad española, al final la gente, incluso los votantes del PP, son fieles, aférrimos del sistema público de pensiones, del sistema público de sanidad y de otra serie de disposiciones que se han ido construyendo en el día a día al margen incluso de la propia publicidad. En ese sentido, alguien hablaba también de Izquierda Unida, aparte de la mención que yo hacía referencia, y Izquierda Unida, nadie se le escapa, es una familia muy heterogénea y con diferentes escenarios, y yo siempre he mantenido la misma visión. Izquierda Unida pues tiene miembros, que han sido miembros, que han hecho actividades probablemente delictivas, y por lo menos inmorales. Bien, nunca mejor dicho. Realmente, Eso está bien claro. realmente, lo que yo creo es que cualquier persona que haya hecho eso, para mí no es un compañero, para mí es un ladrón, no un compañero, aunque se disfracen las siglas, porque yo a las siglas no le otorgo un poder divino, le otorgo un instrumento, es un procedimiento, y por lo tanto lo que me interesa es el fin. Entonces, yo no creo que uno de los errores que al final se paga con la sensación que tiene la gente es que hay corporativismo. Si es de mi equipo, que eso también es un signo futbolístico, si es de, aunque uno vea la patada de Cristiano Ronaldo a Messi y lo vea 200 veces la repetición, seguirá manteniendo un hooliganismo en torno a su favorito. Pues así no puede ser la política. La política noble no tiene que entender de esas cuestiones, sino de la cuestión que tiene que ver con los principios y los valores que subyacen. Por eso, yo conozco muchas experiencias de presupuestos participativos puestas por Izquierda Unida que han sido maravillosas y otras que han sido un desastre. ¿Diona? Por ejemplo, tenemos en Cuevas de San Marcos, en Málaga y un montón de provincias donde se han puesto. En Málaga, en la Diputación. En la provincia de Málaga, soy de allí, o sea, no hay discusión posible. La cuestión es que tienen que ver, normalmente, pues son municipios pequeños que son más fáciles. También he visto una cosa. También he visto que a veces el Ayuntamiento de Málaga, por ejemplo, ha utilizado el concepto de presupuestos participativos del Partido Popular para vender una consulta que ni siquiera es vinculante. Y también he visto que a veces se han puesto mecanismos y que de la otra parte no ha habido tampoco mucho interés, porque tiene que ver con lo que decía Pablo, creo, de concienciación popular en torno a lo que es la política. Y me va a pasar como Rajoy, diciendo mi letra, con las posibles propuestas, creo que estamos en un estadio en el que debemos, y en eso comparto lo que decía Pablo,
politizarnos, en el sentido noble de la palabra, hablar de política. A mí hay gente que muchas veces en la charla me dice, Alberto, ¿y cuál es la hoja de ruta? Yo no tengo la hoja de ruta. Yo tengo mis principios, mis valores, mis ideas, y los pongo en común y las debatimos. Honestamente y rigurosamente, en la medida de lo posible, pero no tenemos propuestas, aquí está, firme, porque así no debe funcionar la izquierda, así funciona la Iglesia, pues no la izquierda como principio político. Entonces creo que iniciar estos debates son muy sanos. De hecho, creo que el 15M, una de sus virtudes, fue iniciar este debate o recuperar este debate y ponerlo encima de la mesa, y probablemente sin él pues no estaríamos en el estadio que estamos actualmente. Por lo tanto, algo que parece tan poco ambicioso como incitar a los debates y incitar a la gente a la participación puede ser verdaderamente revolucionario. Yo desde luego no voy a esperar que nadie me traiga un manifiesto comunista en el sentido de una idea ya cerrada para aplicar, ni mucho menos. Creo que forma parte de hacer debates colectivos permanentemente. Creo que va más por ahí la línea. Puedo estar equivocado, naturalmente, pero es lo que yo creo. Tengo miedo de que escuchen el secreto, el comando Rubalcaba, el comando Rajoy. Yo también quiero ganar. Y tengo la derrota tatuada en mi ADN. A mi abuelo le fusilaron, mi abuelo le condenaron a muerte y estuvo 5 años en la cárcel, mi padre estuvo en la cárcel, mis abuelas conocieron la humillación de los derrotados en la guerra civil, mi madre militó en la clandestinidad y, bueno, mi primera experiencia de socialización política siendo un crío era las manifestaciones de la OTAN, la última vez, ¿no?, que en este país la izquierda pensó que podía ganar. Y a mí me molesta enormemente perder, no lo soporto, ni a las chapas me gusta perder. Y llevo muchos años con algunos compañeros que nos estamos dedicando, básicamente toda nuestra actividad política se ha dedicado a pensar cómo podemos ganar. Y el trabajo que hicimos en La Tuerca era un trabajo pensado para ver cómo podemos ganar utilizando el principal instrumento de socialización política en sociedades en las que hemos sido absolutamente derrotados, que son los medios de comunicación. Mi presencia en los medios de masas, las cosas que digo, cómo lo digo, son muchísimas horas de trabajo con compañeros pensadas para cómo movernos en un terreno absolutamente hostil en el que la derrota ideológica e incluso física de los que venimos de la izquierda es total. Estuvimos en América Latina y mirábamos y es como, ¿cómo hicieron aquí para ganar? Y aquí está el secreto. Pensamos que hemos dado con la fórmula mágica para ganar. Vaya idiota, estaréis pensando, a decir cómo vamos a ganar. La primera cuestión es no tener miedo, y no tener miedo a tus propios compañeros. En todos los debates en los que intervengo me reúno con los compas de Podemos y hay una discusión continua. Pablo, ¿vas a hablar para la izquierda o vas a hablar para la gente? Y cuando planteamos el debate de hoy, teníamos claro que iba a ser un debate con gente de izquierdas. Podrías diseñar 3 o 4 cositas que le van a encantar a todo el mundo, te van a aplaudir, incluso como tú no manejas mal lo de la comunicación, puedes ir subiendo el tono y terminar hacia abajo, de manera que el aplauso casi llega sin que la gente haya escuchado lo que has dicho, simplemente por la tonalidad emocional. Y claro, yo sé que todos los militantes de izquierdas quieren la unidad de la izquierda, sí que está muy bien, partiendo de una premisa que le encanta a nuestros enemigos. Si todas las organizaciones políticas de la izquierda están unidas, entonces podemos ganar a estos sinvergüenzas que están mandando. Están encantados, Rubalcaba y Rajoy, de que pensemos así, porque saben perfectamente que el límite de eso es un 15, un 20% de los votos. Que se dediquen a eso, que hagan sopas de letras, que hagan lo que quieran, no pueden ganar así. El otro día publiqué, con toda la mala leche del mundo, para que los compañeros de la izquierda entendieran esto, una carta que me emocionó y hizo llorar a la lágrima viva, de una mujer que estuvo en el acto en Gijón. Y me contaba que había sido militar y que era lesbiana y que dejó el ejército, pero no que tuviera ningún problema con el ejército. Es más, me dijo, he encontrado más compañerismo y camaradería en el ejército que cuando me afilié a la UGT. El delegado de la UGT de mi trabajo era un golfo que estaba todo el rato de copas con el jefe y teníamos que cubrirle el tiempo que no trabajaba. Y me decía, mira, yo no sé si soy izquierdas, no lo sé, pero lo que sí sé es que no soy de derechas y que esto es sinvergüenza, porque soy
porque soy lesbiana y soy madre, parece que quiero insultar a mi hijo y decirle que le falta un padre, y no tengo trabajo porque me echaron de la empresa de seguridad en la que trabajaba, y tengo miedo de no poder comprarle material escolar a mi hijo y de no poder vivir modestamente con dignidad con mi pareja. Y además quiero decirte, Pablo, que el concepto de patria, fíjate, aquí en izquierdas hablando de patria, qué cosa tan fea, ¿no? Se supone que esto de, ya lo decía la Polla Records, ¿no? Un patriota, un idiota, vamos a regalarles ese concepto también a la derecha para que se emocionen ellos. Me decía, ese concepto de patria que manejas en el ejército lo comparte mucha gente y me has emocionado y quiero decirte que en mi pueblo, yo vivo en un pueblo muy pequeñito, lo que queráis hacer. Y otro día me paró un policía por la calle que yo pensé que me iba a cachear, porque es la costumbre que tengo, porque al que viene de la izquierda con el pelo largo y pendiente, si te para un policía vestido de paisano es porque te va a meter la mano en los bolsillos, ¿no? Y no, era para decirme soy policía municipal y estoy de acuerdo con lo que usted dice. Y era la sensación de, hostias, si convencemos a esta gente, que esta gente es decente, que esta gente de los nuestros, igual ganamos. Y yo quiero ganar, no quiero ser el 20%, no quiero ser el 15%. No quiero que mi máxima aspiración política sea arrancarle 3 consejerías al maldito Partido Socialista. No quiero ser una bisagra, quiero ganar. Y en un contexto de derrota ideológica total, en el que nos han insultado, en el que nos han criminalizado, en el que controlan todos los medios de comunicación, para ganar, la izquierda tiene que dejar de ser una religión y convertirse en un instrumento en manos de la gente, tiene que convertirse en pueblo. Hay mucha gente que me dice en la televisión, ¿por qué dices que lo que estás planteando de la auditoría pública de la deuda no es de izquierdas y de derechas, sino que es el sentido común? Pues joder, porque si consigo que la gente entienda que hacer una auditoría pública de la deuda es de sentido común y va más allá de etiquetas, a lo mejor entonces podemos ganar. Y yo sí que a la gente de izquierdas nos jode, nos gustan nuestros símbolos, nos gustan nuestros himnos, nos gusta vernos todos juntos. Estamos convencidos que juntando 4 siglas en un cartel, eso supone que vamos a ganar. ¿Y qué va? ¿Y qué va? ¿Y qué va? Tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la rabia de la gente, tiene que ver con la ilusión de la gente, tiene que ver con llegar a gente que de otra manera nos vería como marcianos, porque nos han derrotado. ¿Alguien planteaba la cuestión de los medios de comunicación? Pues claro, es que es imposible. Un demócrata, ¿qué tendría que decir? Si el derecho a la información es un derecho, no puede ser que los principales medios de comunicación de este país estén en manos de multimillonarios y que la información, que se supone que debería ser un derecho, esté en manos de multimillonarios. Si un día el señor Lara o el señor Basile llaman por teléfono, yo no volveré a ir jamás a un medio de comunicación privado. Basta que descuelguen un teléfono, por la misma razón que nunca me llaman a la pública. Una vez me llamaron a la televisión española, todos los tuiteros de la derecha dijeron qué escándalo que la televisión pública traiga a este tipo y nunca más me volvieron a llevar a la televisión pública a pesar de que la audiencia funcionó. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer los demócratas? Pues la democracia es quitar el poder a quien lo acapara y repartirlo entre todo el mundo. Y esto lo puede entender cualquiera. Pero en este momento, con el nivel de derrota, cuando todo el poder lo tienen ellos, a veces me parece que deberíamos dejarnos de mirarnos el ombligo. No somos el ombligo del mundo. El 15M mandó un maldito mensaje, en primer lugar, a la izquierda. Y sin los medios de comunicación. Y sin los medios de comunicación. Un mensaje que alguna gente de la izquierda se lo tomó mal. Yo recuerdo a dirigentes de izquierdas diciendo, no, es que yo llevo indignado 30 años, van a venir estos niños a contarme a mí lo que es la indignación. Y es como ya, pero es que tú no juntaste a cientos de miles de personas en la Puerta del Sol. No los juntamos la izquierda. ¿Por qué no tratamos de entender que la mayor movilización que se ha producido en este país, precisamente desde el referéndum de la OTAN, no ha tenido que ver con una decisión política de las organizaciones de izquierdas y que eso ha servido para cambiar la agenda política de este país, para poner la reivindicación de la democracia en primer lugar? ¿Eso revela nuestra fuerza? No, revela nuestra maldita debilidad, como el hecho de que tenga que dar un paso adelante un tipo con melena que discute en la televisión con Maruenda. ¿Eso es normal? Claro que no es normal. Si estuvieran organizadas los sindicatos, las organizaciones sociales, no harían falta cosas como estas. Que alguien se tenga que indignar en su casa y alegrarse cuando ve por fin a alguien diciéndole 4 verdades a la cara a los que llevan 30 años teniendo el monopolio de la palabra en los medios de comunicación. Pero el problema es que en los momentos de derrota, para que no te derroten otra vez, a veces hay que mirar y decir, podemos ser más